en, no sé, Buenos Aires, Córdoba, en ciudades grandes, y la realidad es que las estamos empezando a ver en nuestra ciudad, que es Santa Rosa, y lamentablemente también por un contexto más de crisis que estamos viviendo, cada vez vamos a empezar a verlas más. Entonces, bueno, me parece que abordar estas situaciones es necesario ponerlas siempre en un contexto, y es un poco lo que voy a tratar de hacer ahora. Bien. Entonces bueno, esta toma, digamos, la ocupación ilegal de tierras, o lo que vendría a ser lisa y llanamente esto, en este caso comenzó en 2018, cuando distintas familias empezaron a ocupar terrenos que estaban desocupados, digamos, vacíos, cerca de, en una zona cercana a la laguna Don Tomás. Este asentamiento, bueno, recibió el nombre de Nuevo Salitral y comenzó bastante de a poco con unas pocas personas que se fueron instalando desde carpas hasta, bueno, algunas construcciones un poco más profesionales, si se quiere, con ladrillos, o incluso también hay una casa que se hizo muy famosa allí que estaba hecha con llantas de auto. Bueno, empezamos a ver como muchas personas empezaron a ocupar estos lugares y empezó a tener un poco de atención a nivel nacional. De hecho, también fue La Garganta Poderosa, que es una revista bastante conocida, fue a hacer un reportaje a este lugar, porque bueno, hoy estamos hablando de que hay alrededor de 500 personas viviendo allí. Entonces es algo que a partir de, en estos 4 años, digamos, fue una problemática que fue creciendo bastante. Entonces, bueno, ¿cuál es en sí el problema? Que estos terrenos pertenecen en parte a la municipalidad y en parte pertenecen a privados. Y si bien el municipio dijo que no reclama estos terrenos por ahora, es decir, que no los va a desalojar, la realidad es que los particulares, los dueños particulares de parte de estos terrenos, sí han comenzado a movilizarse para que se expulse a las personas que están viviendo allí. Y bueno, esto empezó el ida y vuelta entre las personas que están allí, los dueños y el municipio. Entonces, a partir de esto se reunieron los que son hoy los ocupantes de Nuevo Salitral con el intendente Luciano Di Napoli. Y desde el municipio salieron a dar, podría decirse, 3 declaraciones. Por un lado, se descartó que la municipalidad compre esos terrenos para dárselos a los ocupantes. Se avisó que no van a interceder en las demandas judiciales que están llevando adelante los dueños de los terrenos. Por último, se dejó en claro que la única solución habitacional que pueden darle a esas personas que hoy ocupan esos terrenos es la construcción de viviendas que lleva adelante el IPAV, que es el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, que bueno, como lo dice el propio nombre, está bajo la órbita del gobierno provincial y no del municipal. Entonces, bueno, como digo, digamos, no hay un argumento que sea verdadero y otro falso. Es decir, las personas que están ocupando esas tierras no pueden hoy pagar un alquiler, y yo no creo que estén así porque les guste estar viviendo en la intemperie. Pero también es cierto que eso no es razón para ocupar un terreno que no les pertenece, ni sería lógico, como bien decías hoy, que te escuché más temprano, que la municipalidad se haga cargo de eso, compre los terrenos y done las tierras, porque obviamente lo haría con dinero e ingresos de todos nosotros. Entonces sería de alguna forma enfrentar una injusticia con otra. Entonces, bueno, un poco lo que me parece es que en vez de meterme de lleno, como digo, en analizar los argumentos, analizar el contexto, por qué se están dando estas cosas y qué soluciones podemos darle, que no sean siempre las de, bueno, se quedan ahí en condiciones precarias y los dueños, perdón por decirlo así, pero se joden, o el municipio compra las tierras, se las dona. O sea, en vez de dar esas soluciones, habría que pensar un poco por qué se están dando estas cosas, y unas soluciones que sean más, pensando más en cómo Santa Rosa se convirtió en una ciudad que tiene otros problemas. Como digo, son problemas que considerados históricamente de ciudades grandes, que hoy nos están tocando enfrentar. Entonces, bueno, un poco también tiene que ver lo que voy a decir con el censo, que el siguiente tema, que es el censo. Un poco para lo que sirven los censos es para conocer, en realidad para lo que sirven, para conocer la cantidad de habitantes que hay en las diferentes localidades del país. Y la realidad es que Santa Rosa en los últimos 40 años sufrió una explosión demográfica impresionante. Porque bueno, el censo de 1980 dio que estaban viviendo en la capital pampeana alrededor de 50.000 personas. Y si bien todavía falta conocer la cantidad de habitantes que van a dar ahora con el censo del 2022, la realidad es que se prevé que van a ser aproximadamente 120.000 personas las que viven en Santa Rosa. Es decir, que estamos hablando de que en 40 años se más que duplicó, digamos, la población, es más del doble todavía. A eso, como digo, también hay que sumarle que estamos viviendo una crisis económica a nivel país, que obviamente también pega en las provincias y pega quizás hasta peor
en el interior del país, y hace que cada vez sea más difícil de alquilar y que el sueño de la casa propia también parece depender de planes de gobierno, digamos que tenés que esperar a que te regalen una vivienda, o famosos créditos como los UBA, digamos, que trajeron más deudas que alivio para algunas personas. Y bueno, entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Digamos, ¿qué creo que es lo que habría que hacer? Me parece que específicamente en Santa Rosa y en muchos lugares que hoy están viviendo, como digo, estos problemas de ciudades grandes, pero específicamente en Santa Rosa, porque es lo que conozco bien, creo que hay que llevar adelante una discusión muy de fondo que debería traer ciertas reformas en el municipio, como por ejemplo, un dato muy importante que también rescato, que señalaste vos hoy, es que todavía se cobran tasas municipales y no impuestos. Es decir, la enorme diferencia entre estos es que los primeros abonan, o sea, las tasas se abonan cuando son usuarios de un servicio y los impuestos son universales. Entonces también, por ejemplo, pasar por eso, cambiar de un régimen de impuestos a un régimen de impuestos universales, significaría un cambio muy importante en la recaudación del municipio y podríamos estar discutiendo qué hacer con ese nuevo excedente. Además también es importante discutir si la municipalidad no debería tener un plan de creación de viviendas dada la crisis habitacional. Ese plan, digamos, que hoy depende solo del Estado provincial, podría estar financiado también por el Estado provincial, pero dándole más margen de maniobra al municipio, o incluso podría estar financiado por el Estado nacional. Pero bueno, obviamente estas cosas hoy no se hablan, ni siquiera se tienen en cuenta. Me parece que, bueno, son infinitas las propuestas que pueden proponerse, yo algunas las digo, pero obviamente no, tampoco es que tengo todas las soluciones, ni quizás las soluciones que yo brindo sean las correctas, pero la realidad es que lo que creo que hay que hacer primero, antes que nada, es que Santa Rosa está cada vez más grande y es necesario pensar soluciones que tengan en cuenta esta explosión demográfica. Y esto necesariamente implica discutir entre todos los espacios políticos para llegar a consensos mayoritarios que den cuenta de estas problemáticas y que a partir de estas discusiones tengamos ciertas resoluciones. Por supuesto, me parece que, a ver, no hay que inventar nada, Nehuen. Hace muchos años atrás, mis padres, obviamente, que en este caso serían más o menos de la edad de tus abuelos, iban el banco hipotecario y por etapa les iban financiando para que se construyeran su propia casa para quienes podían y tenían un sueldo. Para quienes no podían, había planes en terrenos del Estado, y había un programa que se llamaba Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua. Entonces, digamos, el gobierno los ayudaba con los materiales para que levantaran su vivienda, pero nada andar contratando albañiles ni nada. Por eso se llamaba Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua, y todos los vecinos de ese sector se tenían que ayudar. O sea, no hay mucho para inventar hoy en día con cosas que ya se hicieron y cuando tenés los antecedentes. Falta buena voluntad. Y falta también el análisis fundamental de cuánto hay de cierto en no tuvimos oportunidades y en cuánto se suben a un barco por una cuestión política. Claro, o sea, entiendo, sí. Es decir que la situación, como decís vos, de mis abuelos o de tus padres era totalmente distinta a la que estamos hoy. La realidad, bueno, yo estoy de acuerdo en que las soluciones sí deberían ser mucho más sencillas, pero también es cierto que los problemas hoy quizás no son tan sencillos como eran antes, porque es cierto que antes era mucho más fácil acceder a un crédito hipotecario para construir tu casa, y la realidad es que lo más cercano que tuvimos a un crédito hipotecario para construir la casa fueron los créditos UBA del gobierno anterior, que la mayoría de las personas que se metieron en eso terminaron con más problemas que soluciones. Entonces, no sé si están dadas las condiciones para dar las mismas soluciones que se dieron antes. Pero bueno, sí, evidentemente, digamos... Con que tiendan a buscar las mismas condiciones que había antes, por lo menos avanzamos un paso, porque mientras tanto, según cómo viene la cosa, cada gobierno que viene no la mejora ni la empeora, Parece que estuvieran haciéndole, desde mi punto de vista, dándole la razón a ese viejo dicho, todo tiempo pasado fue mejor, y que a mí me aterra muchísimo. Claro, bueno, es que esto también, por lo menos esa es mi lectura un poco histórica, si se quiere. No son las mismas condiciones tampoco del capitalismo hoy, que eran las condiciones durante los años 50 o 60 o hasta 70, si se quiere, en los que las posibilidades de subir y escalar en clase social, digamos, eran mucho más fácil que hoy en día, que prácticamente
se trabaja para vivir. Es decir, estamos casi al borde del límite de la canasta alimentaria básica y esas cosas, al borde de la pobreza. Entonces, un poco también creo que se explica por eso, por los cambios en las economías y en las relaciones de trabajo que hoy hace que las personas tengan que trabajar y no puedan soñar en tener las cosas que tuvieron sus padres, sino que es al revés, estamos peor que lo que vivieron nuestros padres. Entonces es como que se dio vuelta esa idea de ascenso social, está un poco para atrás, digamos. Pero bueno, eso es un poco de lectura, digamos, a nivel mundial de cómo funcionan las relaciones económicas, laborales, sociales. Bueno, y cambiando un poco de tema, también quería hablar sobre el censo, que como ya todos saben, se dio este miércoles que pasó, que en realidad llega 2 años tarde, porque bueno, se tuvo que atrasar obviamente por la pandemia, porque se hace cada 10 años, es decir, que normalmente se hace en el primer año de la nueva década, es decir, 2010, 2020, así. Bueno, este año se tuvo que hacer en el 2022. Y bueno, también esto es bastante conocido, pero lo repaso un poco, que si bien vamos a conocer los datos completos en 8 meses, hay algunas cosas que ya se supieron, como que somos 47 millones, es decir, somos 7 millones más que en 2010, que seguimos teniendo una mayoría de mujeres, quienes conforman alrededor o casi un 53% de la población contra un 47% de varones, y un dato nuevo que se agregó fue el de las personas que no se identificaron o que no se identifican con estos dos géneros, que alcanzaron un 0,12%. Esta cifra, bueno, sí, hubo polémica, porque también escuché, yo cada vez que, todas las mañanas, digamos, escucho a veces que hablan ustedes un poco como para estar en sintonía, y escuché que hablaban sobre esto, y creo que acá hubo un problema de comunicación en el gobierno con esto, y también un poco con una pregunta que preguntaba acerca del origen racial de las personas, para dar cuenta de la diversidad que existe en nuestro país. Yo me parece que hubo un problema de comunicación en el sentido de que muchas personas quizás no sabían si tenían que dar los mismos datos que aparecen en su DNI o datos distintos, porque, por ejemplo, hay muchas personas que hoy todavía no se reconocen como hombre o mujer, pero no llegaron a cambiarse el DNI, entonces en su DNI quizás aparece el género con el que nacieron. Entonces en la encuesta pueden haber respondido el género con el que aparece en el DNI, es decir, con el que nacieron, y no con el que se identifican. Sí, el número tampoco es tan importante en realidad, porque ¿cuánto más podrá ser del 0,12? Es decir, o sea, creo que sí es importante porque, o sea, obviamente no se puede saber cuánto más, porque ese es el número oficial, pero digo, quizás podría haber sido un cuánto más, o un poco más, si se hubiera hecho una comunicación un poco mejor. Por lo menos me dio a mí la impresión de que no se dejó en claro si los datos que tenían que brindarse eran los que están en el DNI o en el RENAPER, o datos distintos, porque pasa también que muchas personas, no sé, no hicieron el cambio de domicilio, entonces tampoco saben si dar el domicilio del que está en el DNI o el domicilio nuevo. Cuestiones así me parece que pueden haber pasado, y que quizás fue cuestión de haber informado un poco mejor o de comunicado un poco mejor. Mira, discúlpame, pero a ver, hay gente que no se informa porque no quiere. Nosotros permanentemente estuvimos hablando, hasta el último momento estuvimos hablando desde la radio, los colegas de otros medios también lo hicieron. Había un montón de páginas, había teléfonos, había WhatsApp. A ver, hay gente que no se informa porque no quiere y porque no le interesa. Cuando alguien, viste, no quiere enterarse de algo, no se entera, pero la verdad que yo no sé, creo que se gastó mucha plata en este censo, y realmente yo era infernal de la manera que me aparecían por el celular, por WhatsApp, o sea, la verdad que tenías que ser muy gil para no informarte. Bueno, desde mi punto de vista, digamos, a mí me bombardearon con información permanentemente. Ya llegó la segunda tanda de niños. Seguí, si podés abreviarme un poquito, te agradecería. Dale, sí. Bueno, nada, para cerrar eso, digamos, sí, entiendo, obviamente hay dos partes. Hay una parte individual, que si la persona no le interesa y no se informa, no importan los esfuerzos ni del Estado ni de los medios de comunicación, no se va a informar igual. Pero también, me parece que la parte de comunicación institucional del Estado, no estoy apuntando yo a los medios de comunicación ni diciendo que no se informó, eso por supuesto, pero no dejan de ser medios privados. Me parece que el principal ente que tiene que comunicar sobre estas cosas es el Estado, y yo creo que hubo ahí un poco de
de falta de comunicación, pero en general del gobierno de Alberto Fernández se muestra un poco eso, que no se comunican bien las políticas. Pero bueno, para cerrar, así no sigo con el tema. Un solo punto más que quería dejar en claro, o que quería destacar del censo, fue que se utilizó la inclusión de la modalidad virtual del censo, ¿no? Porque bueno, el censo digital fue respondido por alrededor de 23 millones de personas, es decir, que estamos hablando de la mitad de la población total. Esto permitió, además de acelerar el trabajo de los censistas, quitarle menos tiempo a las personas que respondieron la encuesta, que quizás antes tenía que estar con el censista 15, 20 minutos. Y bueno, me parece que señalar, por lo menos, me parece interesante por lo menos señalar estos hechos, porque demuestran cómo la tecnología que se naturalizó en nosotros con la pandemia y que parecía algo eventual, hoy nos sirve de herramienta para quedarse por tiempo indefinido, ya que inauguró una nueva forma de realizar trámites, de estudiar, de comunicarnos, y en definitiva estamos de alguna forma viviendo virtualmente casi. Y bueno, ahora sí, ya para cerrar totalmente la efeméride, quiero señalar nomás que hoy se cumplen 242 años del natalicio de quien yo considero el primer presidente argentino, que fue Bernardino Rivadavia, quien fue el primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1826 y 1827. ¿Y por qué digo yo que lo considero yo el primer presidente? Porque bueno, hay una discusión también dentro de los historiadores y un poco de la ciencia política de quién fue el primer presidente. Hay quienes consideran a Urquiza, que en 1854, luego de derrotar a Rosas, unifica las provincias bajo el nombre de Confederación Argentina y confecciona la Constitución de 1853. También hay quienes van más allá y lo consideran recién a Nicolás Avellaneda o Julio Argentino Roca, porque ahí vemos una estabilidad política interna que propició el avance del Estado. Pero yo prefiero ir a los orígenes y reconocer a Rivadavia en su rol de primer representante de esa articulación política que hoy conocemos como Argentina. Muy bien. Buen fin de semana. Volvemos a hablar contigo el lunes, Nehuen. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. Buen fin de semana y me quedo para escuchar la tanda de los chicos. Correcto. Temita musical mientras abrimos la